que se ponga de pie. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Y vamos a abrir en el libro de los Hechos capítulo 9, perdón. Libro de los Hechos capítulo 9. Y ahí vamos a orar por, Hechos capítulo 9. Ahí vamos a orar. Vamos a estar trabajando del verso 3 al verso 6, que era la plataforma de inicio para el mensaje que hemos traído. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Perdón, capítulo 9 dije. Sí, verso 3. ¿Sí? Y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a enseñarnos hoy. Gracias por todo lo que tú has hecho, harás y seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en esta iglesia. Declaro que tu palabra es espíritu y tu palabra es poder. Declaro, Señor, que hoy nos ubicas en el consejo correcto de tu palabra. Que no sea palabra de hombres, sino que sea palabra revelada de Jehová, para que tu pueblo entienda y viva en tu perfecta y santa voluntad. Te lo pedimos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse y darle un aplauso con todo su corazón a Dios, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Y estamos hablando sobre la importancia de aprender a oír la voz de Dios. ¿Está aquí? Cuán importante es que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Hay una necesidad muy grande en nuestra vida para aprender a oír la voz de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, entonces nosotros como hijos tendremos el beneficio y la recompensa de aquellos que saben oír la voz de Dios. Dios nos habla en diferentes maneras. Dios nos habla con amor. Dios nos habla a través de circunstancias. Y cuando ya no queremos oír, tenemos que enfrentar la calamidad para que oigamos la voz de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios siempre ha hablado a su iglesia. Dios siempre ha hablado al hombre, a la humanidad. Y Dios siempre ha estado hablando en diferentes lenguajes. Pero lo que pasa es que la humanidad no conoce la voz de Dios. ¿Está conmigo? Pero aquellos que han sido llamados para Dios, aquellos que han nacido de nuevo, tienen que tener una cultura de saber oír la voz de Dios. ¿Cuántos me entienden? Amén. Porque Dios siempre está hablando a través de la palabra. Dios está hablando a través del mensaje. Pero muchas veces enfrentamos distracciones, enfrentamos situaciones y que no nos permiten identificar lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, cuando vamos a enfrentar cada temporada, cada tiempo, cada decisión, le preguntamos a Dios si es lo que Dios quiere? Muy pocas veces lo hacemos. Mayormente tomamos la decisión sin preguntarle a Dios lo que Él quiere que hagamos. ¿Aló? O cuando vamos a enfrentar, o en qué situación estoy viviendo, en qué posición me encuentro, en qué estación me encuentro en Dios. Porque Dios es un Dios de niveles y de estaciones. ¿Vamos bien o no? Entonces yo necesito oír la voz de Dios para saber si estoy en el lugar correcto. Yo necesito saber oír la voz de Dios, porque Dios me va a enseñar, me va a direccionar. Ahora esa voz me va a guiar para ir en el camino correcto. Por eso necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que Dios va a usar para hablarnos. Díganme por favor. Dios siempre va a usar su palabra, porque su palabra está escrita. Decía el otro día, ¿cuántos libros existirán desde que existe la escritura? ¿Cuántos libros existirán desde el primer día que se inició la escritura hasta el día de hoy? ¿100 millones de libros? ¿1000 millones de libros? Hello. Los libros del año 1700, de 1800, de 1900, ya algunos ni existen. Pero hay un solo libro que tiene vida. Ese libro es la Biblia. Ese libro no pasa de moda, porque ese libro es de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, si usted no conoce esa relación, ese libro que es la lámpara a mis pies para alumbrar mi camino,
Y si usted no entiende lo que significa y lo que hay, las riquezas que hay, que son mis promesas, que son tus promesas, que son las promesas de nuestros hijos, que son, ahí está el código para que usted sea un hombre exitoso, un padre exitoso, un empresario exitoso, tenga un matrimonio exitoso. Ahí está la respuesta para ti. Hello. Es ahí donde Dios te va a hablar, es ahí donde Dios nos va a hablar, es ahí donde Dios también nos va a corregir. Donde Dios nos va a direccionar, donde Dios te va a decir: ahí no, mi hijo, porque eso te va a traer consecuencias. Es donde Dios te dice: aquí sí, mi hijo, en esa dirección tienes que ir, porque aquí Dios te va a levantar, aquí Dios te va a prosperar, aquí Dios te va a levantar a otra dimensión. Por eso está la escritura. Por eso nosotros no podemos negar, no podemos obviar, o solamente podemos traer la Biblia y tenerla de repente en el carro. Tenemos que tener una relación con la palabra, porque aquí está escrito el corazón de Dios para su pueblo. Por eso el Señor le dijo a Josué: no te apartes de este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, para que todo lo que hagas te vaya bien. ¿A cuántos quiere que le vaya bien? ¿Cuál es tu ruta? Esta es tu ruta, para que medites de día y de noche. Eso tiene que ver con una relación. A veces el hombre hace caso más a otras cosas. Es que me dijeron, mi amigo, mi compañero de trabajo me dijo esto, o yo escuché en la televisión esto, y eso hace, en vez de consultar la palabra. ¿Aló? Tiene que haber una relación, porque a través de esta palabra Dios siempre nos va a hablar. ¿Está aquí? A través de la predicación Dios siempre te va a hablar, o Dios siempre te va a advertir de las circunstancias en las que te encuentras. Pero a veces no queremos oír la voz de Dios. Entonces enfrentamos las consecuencias, enfrentamos las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes instruyen a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes pueden sentir cuando algo viene en peligro para sus hijos? ¿Sí o no? ¿Usted lo siente? ¿Usted lo percibe así? ¿Y usted qué hace? ¿Se queda callado? No, le da la instrucción. Diga conmigo: le hablo. ¿Y qué hace su hijo? ¿Le oye o no le oye? A veces. ¿A quién se parece? Ay, lo puse con problema. ¿A quién se parecerá? Diga conmigo: a mí. ¿Sí o no? Igual es Dios. Dios ve por dónde vas. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe las decisiones que vas a tomar. Dios sabe cómo estás caminando. No lo puedes engañar a Él. ¿O sí lo puedes engañar? No lo puedes engañar, porque Él está en todas partes. Entonces, ¿Él qué va a hacer? Te va a dar una palabra. Te va a dar una palabra, te va a dar una dirección, y ahora tú tienes la decisión, igual que tu hijo. Lo puse en problemas en esta tarde. Hagamos lo que Dios dice. Oigamos su voz. Aprendamos a oír su voz, y usted será un hombre bendecido y prosperado para la gloria de Dios. ¿Vamos bien o no? Entonces, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Abraham sabía oír la voz de Dios. ¿Sí o no? Se los enseñé el jueves. Si no vino el jueves, puede entrar al canal de la iglesia. Ahí lo puede ver. Abraham oía la voz de Dios. Y lo que me llamó tanto la atención de este mensaje es que todo lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham lo hizo, excepto una sola vez. En el momento que Abraham no le pide permiso a Dios, y no le pregunta y no le consulta a Dios, va y comete el error más grande, que hasta ahora paga las consecuencias. Sí le enseñé qué significa eso, ¿verdad? Cuando él se va, cuando hubo hambre, se fue a Egipto. En la primera hambre se va a Egipto sin permiso de Dios. ¿Qué fue a traer? Número 1, negó a su mujer. Número 2, ¿qué más hizo en Egipto? Se trajo a la esclava. Se trajo a la egipcia. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo con la egipcia? Tuvo un hijo con ella. Se adelantó a la promesa que Dios tenía para él. ¿Y cómo se llama el hijo que nació de ella?
Ismael, padre de todos los musulmanes hoy en la tierra. Y los musulmanes odian a Israel como usted no tiene idea. ¿Sabe usted eso? Mira, desde el tiempo de Abraham hasta ahora sigue la pelea, dice. Diga conmigo, todo por no oír la voz de Dios. ¿Cuántas cosas cometemos nosotros? ¿Cuántos errores cometemos por no oír la voz de Dios? Hermano, pero entremos a una nueva dimensión. Esta es una oportunidad de decir: Señor, yo quiero aprender a oír tu voz. Porque hay cosas que Dios te va a decir que hagas y no te va a gustar. Hay cosas que Dios te va a decir que dejes y no te va a gustar. Hay correcciones que Dios va a dar a tu vida que tampoco te van a gustar. Hello. Pero todo lo que Dios te pida y te diga es porque tiene algo mejor para ti, porque tiene algo bueno para ti y para los tuyos. Capítulo número 12, Dios habla con Abraham y Dios lo bendice. Capítulo número 13, Dios habla con Abraham y Dios lo bendice. Capítulo número 15, Dios le vuelve a hablar a Abraham y Abraham le obedece lo que dice. Capítulo 17, Dios le confirma la promesa. Dios le cambia el nombre y le da una dimensión más grande porque le oye la voz. Hermano, usted nació para el plan de Dios. Usted tiene que entender claramente que usted no existe y usted no vive en esta nación por casualidad. Usted está en un plan divino. Créalo, por favor, y piénselo. Usted llegó a esta nación para cumplir, no el sueño americano. El sueño americano será su añadidura. Pero usted vino aquí a esta tierra, a los Estados Unidos, para ser un siervo de Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo tremendamente. Ayer miraba una película con mi esposa después de mucho tiempo, con mi hijito en el medio, los tres ahí. Miramos una película de unos irlandeses que llegaron a Estados Unidos en los 80. Y el Señor nos hizo recordar cuando llegamos a esta nación. Entendemos cada vez más, y Dios nos habla, por qué estamos aquí. Dejamos nuestros amigos, dejamos nuestros padres, dejamos nuestras familias, dejamos nuestros bienes, dejamos todo por venir a esta nación para buscar un futuro mejor para nuestras hijas. Porque por nosotros ahí lo hubiéramos hecho, ya lo teníamos, pero queríamos un futuro mejor para nuestras hijas. Eso es lo que nosotros pensábamos. Pero esa motivación que vino por dentro era inspirada por Dios. Hello. O sea, usted y yo somos hombres que Dios ha elegido para un plan divino. Diga conmigo, es un privilegio, hermano, porque hay mejores que nosotros. Yo le decía a Carlitos, cada vez que yo me acuerdo lo que Dios ha hecho por mí, yo me siento más comprometido con Él. No sé si usted, porque Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Y no solamente con nosotros, con ustedes también. Entonces usted tiene que vivir eternamente agradecido de lo que Dios ha hecho. Porque pudo, hermano, habían millones mejores que nosotros. ¿Sí o no? O usted vino así como volando, o los ángeles del Señor lo trajeron del cielo y decía: ahí lo voy a traer a Juan, así pielén, para que sea un siervo del Señor. No. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Ahí estábamos todos nosotros. No sé si usted, pero yo sí. Muerto en delitos y pecados. Y de ahí Dios metió su mano para rescatarme a mí y a ti también. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Dios bendijo la vida de Abraham porque aprendió a oír la voz de Dios. Pero no solamente bendijo a Abraham, Dios bendijo las generaciones de Abraham. Es por eso que usted ve a un Isaac que sabía oír también la voz de Dios. Nosotros somos responsables de aprender a oír la voz de Dios como padres. Porque si usted y yo aprendemos a oír la voz de Dios, nuestra generación aprenderá a oír la voz de Dios de la misma manera.
No solamente Abraham oyó la voz de Dios y aprendió a oír la voz de Dios. Isaac también lo hizo. Jacob también lo hizo. ¿Está aquí? Porque Dios anhela que usted y yo oigamos su voz y obedezcamos cada dirección que Él nos da para la gloria de su nombre. Aplauso al Señor. Hay consecuencias tremendas cuando nosotros no aprendemos a oír la voz de Dios. Y este es el segundo punto donde yo voy a trabajar hoy. Las consecuencias de no oír la voz de Dios. Primera de Samuel capítulo 2, versos 24 y 25. Vamos a la iglesia. Porque si usted sabe oír la voz de Dios, gloria a Dios. Pero tiene que aprender también a saber cuáles son las consecuencias si yo no oigo su voz. Porque hay consecuencias por no oír su voz. ¿Cuántos me entienden? Primera de Samuel capítulo número 2, verso 24 y verso 25. Pero Elí era muy viejo. Diga conmigo, Elí era el padre. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Verso 24. No, hijos míos, dice Elí, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron. Ahí está. ¿Qué dice? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sabe lo que pasó con los hijos de Elí? Dígame, ¿qué pasó? Murieron. Ellos no aprendieron, no querían oír la voz de la dirección de Dios a través de la boca de su padre. Hijos, cada vez que su padre les hable, tomen atención, porque Dios habla por la boca de nuestros padres. ¿Sabía usted eso? Dios usa la boca de nuestros padres es la boca que Dios usa para direccionar nuestras vidas. No lo tomes personal, porque a veces cuando los padres le decimos a los hijos, dicen: ay, oh papá, otra vez ya me vas a decir lo mismo, ¿sí o no? Y Dios está usando su boca para que Él entienda. ¿Es aquí? Entonces los hijos de Elí fueron cortados. La generación de Elí fue cortada porque no aprendía o no sabía oír la voz de Dios. ¿Está conmigo? Esa generación se murió. Esa generación se acabó. Libro de los Jueces capítulo 2 dice que habrá una generación que no conoció a Dios. Quiere decir una generación que no oyó la voz de Dios. Jeremías habla de una generación que Dios le mandó a los profetas por 23 años para hablarles y para hablarles y para hablarles, pero ellos no quisieron oír la voz ni el consejo de Dios. El que no oye la voz de Dios pagará sus consecuencias. No lo vengo a asustar, no se va a asustar. Mejor aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Está aquí? Denle un aplauso al Señor. Proverbios capítulo 1 verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu mamá o de tu madre. Proverbios 1:9: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Siempre cuando viene una instrucción a tu vida, a través de nuestra vida como pastores de esta casa, como padres espirituales de esta casa, nosotros te diremos la dirección de Dios para tu vida. Nunca menosprecies la instrucción que te damos, porque Dios usa nuestras vidas para direccionar tu vida. Pero si tú no quieres oír o tú desprecias, por estos años hemos visto consejo de Dios a través de nuestra boca para personas, para familias, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para adultos.
Muchos han tomado el consejo, muchos los han despreciado. Y hemos visto la consecuencia de los dos. ¿Están aquí? Es importante aprender a oír la voz de Dios a través de nuestras vidas. ¿Por qué no sabemos oír la voz de Dios? Número uno, la primera condición cuando una persona no sabe oír la voz de Dios o no quiere oír la voz de Dios, quiere decir que está en una vida de desobediencia. Cuando una persona está en pecado, está en desobediencia, cuando viene la instrucción, le molesta, le incomoda, le irrita, lo hace personal. Oh, lo dijo por mí. ¿Cuántas veces han pasado eso? Le fuiste a decir con el chisme al pastor. A mí me han dicho, hermanos, mi esposa fue mi esposa fue a decirle algo, ¿verdad? Y así como que ya me quiere agarrar, como que mi esposa le fue a decir algo, ¿no? Ya se me acercan así como medio peligrosas. Yo le digo, no. Porque Dios habla, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia, a la casa de Dios, y Dios le da un mensaje que ha sentido salir corriendo? No va a pensar que soy yo. Dios usa el mensaje para instruirnos y para direccionarnos. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no sabemos oír la voz de Dios? Porque estamos en desobediencia o estamos en rebelión. La rebelión es la primera señal cuando usted no recibe la instrucción. ¿Qué pasa cuando el hijo adolescente, en su mayoría, todavía está adolescente y no entiende? Usted le da una instrucción y ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Le dice, sí, mamita linda, gracias por ese mensaje que me das, gracias por esa dirección, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. ¿Qué le dice? Lo contrario. ¿Por qué? Porque está pasando por una etapa de rebeldía o de rebelión. En la iglesia es igual. En el camino con Dios es igual. Hay muchas personas que están en una etapa de rebelión porque no quiere que le digan nada. Y Dios le habla a través de nuestra vida y piden consejo y uno le da dirección y no reciben la instrucción, la desprecian. Y Dios está usando nuestra vida para direccionarlos. ¿Me voy? ¿O seguimos? Porque así es. Número uno, entonces si usted siente esta condición, entonces usted tiene que entrar a un arrepentimiento y decir, Señor, Dios me está hablando a través de la vida de mi padre natural o mi padre espiritual, y yo siento esto que me molesta, que Él me está diciendo, entonces estoy en rebeldía. Yo no quiero tener rebeldía, Señor. No importa cómo te sientas hoy. Siempre he dicho esto. Lo importante es que hoy Dios está hablando a tu vida y que hoy, después de este mensaje, usted pueda pasar y diga, me arrepiento de todo corazón, Señor. Quiero hacer las cosas bien, quiero agradarte a ti, quiero aprender a oír tu voz, porque quiero vivir en la plenitud que tú tienes para mi vida y mi descendencia. Vamos, alábale a Dios. No oímos la voz de Dios porque estamos en desobediencia, viviendo en pecado sin arrepentimiento. ¿Vamos bien? ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Segunda condición, porque estamos distraídos. ¿En qué estás distraído? Estamos usando mal los tiempos. Tenemos que ser buenos administradores de los tiempos. Si hay tiempo para estudiar la palabra, si hay tiempo para estudiar en lo que usted va a estudiar, si hay tiempo para los hijos, si hay tiempo para la esposa, si hay tiempo. Si hay tiempo para nuestros hijos. No, es que estoy full. No, si hay tiempo. Si hay tiempo para orar, si hay tiempo. Si hay tiempo para estudiar la palabra, si hay tiempo. Solamente está en que usted y yo tomemos la decisión correcta. Y usted solamente, Dios está esperando que usted tome la decisión correcta. ¿Sabes para qué? Porque Dios quiere estirarte el tiempo y para que tú puedas tener esa intimidad con Dios y tú puedas oír la voz de Dios. Si hay tiempo. Si hay tiempo para salir con ella al cine, si hay tiempo. Digan amén las hermanas. No, ya no, digan si hay tiempo, ves mi amor, dígale si hay tiempo, ves. Que los niños, si hay tiempo. Hacemos tiempo para todo. Y no hacemos tiempo a veces, o no balanceamos el tiempo.
O gastamos mucho tiempo en algo y poco tiempo en otras cosas importantes. Tiene que haber tiempo para tus hijos, tiene que haber tiempo para tu esposa, tiene que haber tiempo para la palabra, tiene que haber tiempo para Dios, tiene que haber tiempo para tu cuidado personal. Los veo asustados, ¿qué les pasa? Dile que tienes al lado, ya ves que te dije que si hay tiempo. Si hay tiempo. Hay tiempo para todo. Estamos distraídos, estamos usando malos tiempos. Estamos usando el tiempo de la tecnología de una manera. Hay una influencia muy fuerte en la tecnología que está robándose los mejores tiempos. Hoy día en la mañana pensaba que me voy a comprar, no sé, voy a hacer no sé qué, voy a comprarme algo. No sé, algo compra, dice. Voy a comprarme, no sé, un florero, un adorno, porque ahí miré una propaganda donde dice celulares. Y voy a poner un letrero: todo el que se siente a esta mesa tiene que dejar su celular ahí. ¿Qué le parece ese regalo? ¿No están de acuerdo? Yo lo necesito. Porque mi esposa me está hablando y estoy. Me llamó Juan. Sí, mi amor. Dije, pum. Me llamó Marco Tulio. Me llamó Carlos. Falta Home Depot. Y en esto, por aquí. Y me distraigo. Hoy tuvimos un tiempo maravilloso con mi esposa de conversar. Frente a frente. Díganme. Mi niño jugando. Mi celular estaba en la esquina derecha. Al lado del otro esquina. En la otra esquina estaba el celular de mi esposa. No sé cómo. Yo ni caso le hice. Pero tuvimos la oportunidad de hacer nuestro devocional. De hablar de nosotros. De hablar de nuestro sentir, de nuestro corazón. Creo que pasamos como 2 horas hablando. Y Dios me hablaba. Y Dios me decía: este es el tiempo que quiero para ustedes. Después estaba la alfombra ahí. Nos estaba llamando a la alfombra para orar. Oramos, adoramos, y la presencia de Dios cayó en medio de nosotros. Desde que comenzamos a hablar, Dios nos quebrantaba. Podíamos abrir nuestros corazones el uno al otro. Dios ministraba mi corazón. Y podía oír el corazón de mi esposa, cómo se sentía. Hello. Y Dios me estaba enseñando. Estaba oyendo la voz de Dios a través del corazón de mi esposa. Y ella a través de mi boca para ella. Y nos ministramos, y Dios nos ministró. Las distracciones no nos dejan oír la voz de Dios. Hello. Así que no sé, cuando compre mi juguete que me voy a comprar ese es mi regalo de Navidad, le voy a decir: ya me compré a partir de esta fecha. Ahí está Gabriel diciendo amén. Démosle un aplauso al Todopoderoso. No nos distraigamos. Dios te quiere hablar. Quitemos las distracciones. Tomemos un tiempo para oír la voz de Dios, porque Él está dispuesto a hablarnos. ¿Está aquí? No tenemos tiempo para meditar con Dios. ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Porque no hay tiempo. Porque no meditamos lo que Dios dice. Toma atención. Cada vez que Dios habla, usted tiene que meditar lo que Dios está diciendo. Dios nos habló. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy en esta palabra? Yo necesito tomar una decisión. Yo necesito cambiar. Yo no puedo seguir igual. Esta palabra es para mí. ¿Está conmigo? Entonces es ahí donde yo medito lo que Dios está hablando. Entonces yo digo: Señor, voy a dar el paso. Y Dios te respalda con el poder de su Espíritu para hacer el cambio. Y comienzas a avanzar en el reino. Dios te comienza a santificar. Y comienzas a entender las cosas de Dios. Y comienzas a alcanzar victoria para la gloria de su nombre. Tenemos que meditar lo que Dios habla. Tenemos que meditar lo que Dios está diciendo. Tenemos que tener una vida devocional. ¿Cuántos tienen vida devocional? ¿Y los demás? Todos los días Dios nos habla. Hello.
Dice la palabra que cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios tenía el pan, el maná. Y el maná es figura del pan de Dios, es figura de la palabra. Y Él tenía un pan para cada día. Cada día Dios tiene una palabra para tu día. Y esa palabra usted tiene que saberla, conocerla y vivirla y ponerla por obra, porque ahí Dios está hablando. Cuando no hay una vida devocional, entonces, ¿quién nos está hablando día a día? ¿Aló? Porque, hermano, en este país se vive muy acelerado. Nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en los problemas, está enfocado en las deudas, está enfocado en lo que dicen los demás, está enfocado en todas las cosas, menos en lo que Dios quiere hablar. ¿Vamos bien? Dios, no oímos la voz de Dios porque no tenemos vida devocional, porque no tenemos respeto a las personas que Dios usa, también porque nuestro corazón está ofendido con las personas que Dios usa. Ahí hay una clave. Si usted está ofendido con sus padres, usted nunca va a recibir una dirección de sus padres. ¿Sí o no? Si usted está ofendido con sus pastores, nunca usted va a recibir el consejo de Dios a través de nuestra vida. No vas a oír la voz de Dios a través de nuestra vida como tus pastores si tu corazón está herido con nosotros. ¿Hello? ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Dios te puede hablar por medio de, si tu corazón está herido con tu esposa o con tu esposo. Cuando Dios use la vida de ella para hablarte, como tú estás ofendido, tú vas a decir, ya empezó con su religión. ¿Aló? Ya empezó con sus cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dolido. Entonces no podemos discernir lo que Dios está usando en la vida del padre o la madre o de tu esposa o tu esposo para hablarte a ti. ¿Quiere aprender a oír la voz de Dios? Esto es para que usted se dé cuenta si usted está ahí. ¿Por qué no oye la voz de Dios? Yo no oigo, dice. ¿Cómo que no oyes? Ahorita nos está hablando Dios. Entonces no podemos oír la voz de Dios porque nuestro corazón está ofendido con personas, porque menospreciamos el mensaje. Depende de quién venga. Depende de quién venga, oímos. Lo otro es el orgullo. Nos creemos pero tan, que todo lo sabemos. ¿Cuántos lo saben todo aquí? El orgullo no te deja oír la voz de Dios. ¿Está aquí o no está aquí? Tenemos que morir a todo orgullo y aprender a humillarnos. Jesús siempre tiene una palabra para nosotros. Es por eso que en Mateo capítulo 13 Dios habló en esta escritura. Capítulo 13, verso 14 al 17 dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Verso 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El orgullo. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Verso 16: pero bienaventurados vuestros ojos, porque bendiga conmigo, ese soy yo, y vuestros oídos, porque oyen. 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oísteis y no lo oyeron. Diga conmigo: soy privilegiado de poder entender. Soy privilegiado de poder oír a Dios. Soy privilegiado de poder obedecer a Dios. Soy privilegiado y soy bienaventurado, porque cuando Dios me habla, yo tomo atención y no lo dejo ir. ¿Cuántos mensajes Dios ha hablado a esta congregación? Y muchos de nosotros no hemos oído lo que Dios está diciendo.
tiempo de aprender a oír la voz de Dios. Yo declaro que este tiempo Dios abrirá nuestros corazones para oír su voz. Número 1, aprendiendo a oír la voz de Dios por medio de la obediencia a su palabra. ¿Quiere aprender a oír a Dios? ¿Cuántos quieren aprender a oír la voz de Dios? Tienes que aprender a oír la voz de Dios a través de su palabra. Quiere decir obediencia a la palabra. Que cada vez que Dios nos habla, por su palabra, usted va a decir, usted lo va a tomar personal. Dios me habló de esto. Dios nos habló desde el jueves y el domingo y nos está diciendo: quiero que oigas mi voz. Quiero que aprendas a oír mi voz. Quiero que identifiques por qué no oyes mi voz. Y vamos a tomar una decisión. Si usted toma la decisión correcta, usted oirá la voz de Dios y mirará el privilegio de alguien que aprende a oír la voz de Dios. Número 2, para aprender a oír la voz de Dios, tenemos que aprender a identificar quién es nuestro adversario. Tenemos adversarios. ¿Está aquí? Marcos capítulo 4, verso 14. Gracias. Y dice la escritura: el sembrador es el que siembra la palabra. Quiere decir, ¿quién es el sembrador? Ahí, ¿quién es el sembrador? Jesús. ¿Cómo habla? ¿Cómo siembra? La palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Pero toma atención. 15. Esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la ¿qué? Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Turururum. ¿Quién se roba la semilla entonces que Dios, cuando Dios te habla? ¿Quién se roba la semilla cuando Dios te habla? ¿Lo tienes claro? ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que quita? ¿Qué es lo que roba? La palabra, diga conmigo, la voz de Dios. Quita la palabra que se sembró. ¿En dónde? Usted viene, recibe una palabra y dice: Dios me habló, gloria a Dios, qué lindo, qué poderoso. Pero saliendo aquí nomás, aquí en el fellowship o en el parking, te está esperando. Ajá. Y le pregunta: ¿si usted se la deja quitar? ¿Sabes por qué se la deja quitar? Porque no ha aprendido a conocer a su adversario. Usted tiene que conocer que usted tiene un adversario y yo tengo un adversario. Y Dios te lo está diciendo en su palabra. Jesús lo dijo. No lo dijo el pastor, no lo inventé yo. Ahí está escrito en la palabra. Lo que va a venir a robar el diablo es la palabra que Dios te sembró en este día. La que Dios sembró por su espíritu en tu corazón, para que la creas, para que la abraces, para que la tomes y para que la pongas por obra. Pero el enemigo te va a esperar para quitártela. ¿Por qué no dejamos robar lo que Dios nos siembra? No podemos ser una iglesia que vive en emociones. La palabra recibió, gloria a Dios, aleluya. Y a la vuelta, a los 15 minutos, tiene que aprender a defender lo que Dios le ha sembrado. Porque lo que Dios te ha sembrado es vida, es poder, es gloria de Él. Vamos, alábale, alábale. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con. ¿Qué pasa en el 17? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? La tribulación o la persecu
de la voz de Dios, de la palabra. Luego, diga conmigo, tribulación y persecución. Tengo que aprender a caminar en la persecución. Tengo que aprender a caminar en la tribulación. Porque la tribulación y la persecución me hacen fuertes en Dios. La persecución y la tribulación no es para destruirte. La tribulación y la persecución son para que pongas los cimientos más fuertes en la roca. ¿Cuántos saben cómo crece la palmera? La palmera busca. ¿La palmera dónde crece? Salmo 92. ¿Dónde crece? Diga conmigo, en el desierto. ¿Vamos bien? ¿Correcto? ¿Y por qué la palmera es tan fuerte? Dígame, ¿por qué, pastor? Porque la palmera, cuando nace, comienza a crecer para abajo. Comienza a desarrollar sus raíces. ¿Y saben lo que buscan sus raíces? Diga conmigo, ¿qué busca? Busca la roca más grande. Busca la roca más fuerte. Y una vez que la encuentra, abraza la roca. Y una vez que está bien agarrada de la roca más grande, entonces comienza a crecer. Por eso el Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera. Denle un aplauso al Señor. Deja de poner tus raíces en otras cosas y ponla en la roca que es Cristo. ¿Está aquí o no? Porque, hermano, cuando esa palmera enfrenta los huracanes, se caen todos, se caen los techos, se vuelan los techos, se caen los edificios, pero las palmeras permanecen. Así tiene que ser el hombre y la mujer de Dios, que pone su confianza en el Señor y que abraza con sus raíces, se hace profunda y toma la roca que es Cristo y no se deja tambalear por cualquier comentario, no se deja tambalear por cualquier cosa que le pase al costado, sino dicen: yo estoy plantado en la roca que es Dios, que es Cristo, y yo oigo su palabra y creo su palabra. ¿Está conmigo o no está conmigo? Van a haber tribulaciones, van a haber pruebas, pero yo tengo que aprender a caminar en el reino de Dios. 17. Pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Hay muchos cristianos de corta duración. ¿Sabe usted? Usted no puede ser de corta duración. Usted tiene que ser un hombre con raíces profundas. Invierta en el reino. Invierte en Dios. Yo le he dicho a mis hijas, le he dicho: ¿sabes la mejor herencia que te voy a dejar? El Evangelio. Porque todo lo demás perece. Lo material perece. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es el Evangelio. ¿Está aquí? Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la ¿qué? Pero los afanes de este siglo. Toma atención. 19, mijo. Los afanes de este siglo. ¿Y qué más? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. ¿Y qué hace? ¿Qué ahogan? ¿Y qué pasa con la palabra? Se hace infructuosa. Quiere decir, no da fruto. Los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas van a entrar y van a ahogar la palabra. Verso 20. Dile que tienes al lado: no te pongas triste. Ese es nuestro versículo. Dile, ese es nuestro versículo. Y estos son los que fueron sembrados. ¿Dónde? Dígalo pues, ya están apagados. En buena tierra. ¿Quiénes?
Diga nosotros, los que oyen la voz de Dios a través de la palabra. ¿Y qué más? La reciben. ¿Y qué más? Diga conmigo, dan fruto. El hombre y la mujer de Dios que oye su palabra, que oye y sabe oír su voz, da fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. ¿Sabes lo que significa eso? Diga conmigo, ¿qué significa, pastor? Que todos hemos sido llamados para entrar en esta dimensión. El que sabe oír la voz de Dios está en esta dimensión. El que quiere aprender a oír la voz de Dios tiene que caminar en esta dimensión. Dice la Escritura que los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Hay 3 dimensiones, de 30, 60 y 100. Pero ¿sabes qué? Los 3 dan 100. Dios lo creó a cada uno para una medida. Y la medida del de 30, el 100% es el 30. Pero hay uno de 60, que su medida total será 60, que para ese de 60 es el 100%. Y hay otros que Dios ha creado de 100 sobre 100. Póngase de pie.